El video del día de hoy va a tratar sobre algunas reglas básicas algebraicas que sirven básicamente para lo que corresponde al tema de cálculo. Ahora bien, las reglas que vamos a visualizar son aquellas referentes a fracciones, exponentes y radicación. Dentro del primer grupo encontramos lo que corresponde a la regla de la multiplicación, a la regla de la división y a la regla de la adición. Tal como pueden ver, en el primer caso, dos fracciones multiplicadas quedarían exactamente igual a lo que corresponde en este supuesto de la multiplicación directa de los numeradores de ambas fracciones entre lo que corresponde a la multiplicación directa de los denominadores de ambas fracciones. Ahora, en cuanto a la regla de la división, dos fracciones que están siendo divididas, básicamente se aplica la tan conocida regla del sándwich, en la cual el numerador de la primera fracción es multiplicado por lo que corresponde al denominador de la segunda fracción para que queden en el numerador dicho resultado. En el denominador final quedaría básicamente lo que corresponde a las cifras intermedias, que sería el denominador de la primera fracción por lo que corresponde al numerador de la segunda. En este caso ya quedaría como A por D entre B por C. En la regla de la adición tenemos dos fracciones, que en este caso correspondería a B más menos CD, quedando igualado o que es equivalente básicamente a lo que corresponde a la multiplicación del numerador de la primera fracción por lo que corresponde al denominador de la segunda fracción, AD, más menos lo que corresponde al denominador de la primera fracción multiplicado por el numerador de la segunda, BC. El denominador común de ambas quedaría igualado a lo que corresponde la multiplicación de los denominadores de ambas fracciones, BD. Algunos ejemplos, en el primer supuesto tenemos en este caso la multiplicación de las fracciones de 2 tercios por 7 octavos, aplicaríamos la regla de la multiplicación, por lo cual de forma directa pasarían 2 por 7 y 3 por 8. Esto nos daría una cantidad de 14 sobre 24 y si le sacamos la mitad a efecto de simplificar nos quedaría como 7 doceavos. El segundo ejemplo tiene que ver básicamente con la división, en este caso de dos fracciones, que quedaría 5 medios entre 4 tercios, tendríamos que aplicar la regla de la división, por lo tanto se multiplicaría 5 por 3 y se multiplicaría 4 por 2. La primera cifra quedaría en el numerador y la segunda en lo que corresponde al denominador, quedando de esta forma 5 por 3 entre 2 por 4 quedaría 15 octavos. La tercera regla, o el tercer ejemplo, perdón, quedaría como la suma de dos fracciones, en este caso 3 quintos más 8 medios, se aplicaría la regla de la adición, por lo cual pasaría en este caso 3 por 2, 8 por 5, obviamente se pasa el signo que se tiene en este caso la suma, y el denominador común sería obtenido de forma directa 5 por 2. Esto nos daría un total de 3 por 2 más 8 por 5, 6 más 40 y 5 por 2 nos quedaría 10. Al final nos quedaría 46 sobre 10 y a efecto de simplificar sacaríamos mitad, quedaría igual a 23 quintos. El siguiente ejemplo, que sería básicamente la diferencia de 7 cuartos con respecto a 2 novenos, se aplica de nueva cuenta la regla de la adición. En este caso la única diferencia va a ser que va a ser una resta. Entonces, de igual forma se multiplicaría 7 por 9 y lo que corresponde a menos 2 por 4 y el denominador común sería 4 por 9. De esta forma nos quedaría el resultado de 7 por 9, 63, de 2 por 4 nos quedaría 8, el signo se mantiene, lo que corresponde al denominador se obtendría de 4 por 9, serían 36, y nos quedaría al final una cantidad total de 56 sobre 36. Pasemos a lo que corresponde a la regla de los exponentes. En cuanto a la regla de los exponentes, vamos a tener la primera que tiene que ver básicamente con lo que es el exponente unitario. En este caso, una constante elevado a la 1 es básicamente lo mismo que decir el exponente. Una variable, en este caso x elevado a la 1, es exactamente lo mismo que decir x. El exponente se omite, pero básicamente significa que está presente la unidad en cuanto a su exponente. Ahora bien, el exponente cero, que es la siguiente regla de la teoría de los exponentes, tiene que ver que con cualquier cantidad o variable que esté elevado al exponente cero, el resultado va a ser exactamente 1. Cuando hablamos de un exponente fraccionario, hablamos de que en este caso una cantidad elevada a una fracción, mn, sería lo mismo que decir que es la raíz
de lo que corresponde a la cantidad a la cual se estaba elevando al exponente fraccionario, pero en este caso el denominador del exponente fraccionario pasaría como índice de la raíz y lo que corresponde al numerador de dicho exponente fraccionario pasaría como el exponente de la misma cantidad. En este caso a la m sobre n sería exactamente lo mismo que decir la raíz enésima de a la m. Aplicaría la misma regla para lo que corresponde a x. X a la m sobre n sería igual a la raíz enésima de x a la m. El exponente negativo, cualquier cantidad, en este caso a la menos n, se puede también, en este caso, representar como una fracción que quedaría como 1 sobre a la n. En este caso se pierde el signo negativo del exponente siempre y cuando se pase al denominador de la fracción con numerador unitario. Aplicaré lo mismo para una variable, en este caso representado por x, x a la menos n quedaría exactamente igual a 1 sobre x a la n. Esto es básicamente una regla que nos permite obviamente quitar el signo negativo o convertir básicamente el denominador de una fracción a lo que corresponde una cantidad, en este caso no fraccionaria, aunque negativa. La regla de la igualdad básicamente nos indica que b a la x es igual a b a la y si y solo si x es igual a y. En cuanto a la regla del producto, una misma cantidad elevada a dos exponentes y siendo multiplicado entre sí, bx a la by, sería lo mismo que decir que es b elevado a la suma de los exponentes previos, en este caso x más y. Lo mismo ocurre con x. X a la n por x a la m sería lo mismo que decir x a la n más m. La regla del cociente básicamente nos indica que una misma cantidad, en este caso elevado a un exponente en cuanto a su numerador y dividido entre un denominador con un exponente y, sería lo mismo que sacar la diferencia de los exponentes. En este caso se pierde la fracción y quedaría básicamente como una cantidad, en este caso no fraccionaria, como b a la x menos y. Ocurre lo mismo con x o una variable representada por cualquier otra letra. X a la n sobre x a la m es lo mismo que decir x a la n menos m. La regla de la potencia nos indica que cualquier cantidad elevada a un exponente y luego el resultado de esta cantidad elevada a un segundo exponente sería representada o equivalente a lo que corresponde a la misma cantidad elevado a la multiplicación de los exponentes previos. En este caso también aplica lo mismo para una variable x. X a la n y luego a la m sería lo mismo que decir x a la n por m. La regla de la multiplicación básicamente nos indica que la multiplicación de dos cantidades elevados posteriormente a un exponente es lo mismo que decir que se eleva la cantidad a la x y se multiplica por la otra cantidad, pero elevada a la x. En este caso, a por b a la x es lo mismo que decir elevado a la x por b a la x. La regla de la división, en este caso cualquier fracción elevada a un exponente, es lo mismo que decir que el numerador elevado a dicho exponente entre el denominador elevado al mismo exponente. Para el caso a entre b a la x es igual a la x entre bx. Ahora, algunos ejemplos. En este caso, el primer ejemplo tiene que ver con el número 3 elevado a la 5 medios. Como es un exponente fraccionario, se aplica la regla del exponente fraccionario. Por lo tanto, es equivalente a decir que es la raíz cuadrada de 3 a la quinta. Para el segundo ejemplo, en este caso x a la 6 tercios, se aplica también la regla del exponente fraccionario y quedaría básicamente lo que corresponde al denominador de dicho exponente fraccionario como índice de la raíz y lo que corresponde al numerador del exponente fraccionario quedaría como lo que corresponde al exponente de la misma cantidad. En este caso quedaría como raíz cúbica de x a la sexta. El último ejemplo básicamente sería de esta serie lo que corresponde a x a la 1 medio, quedaría básicamente como raíz cuadrada de x. Hay que recordar que la raíz cuadrada no requiere básicamente de incluir el número 2, por lo tanto, sería representado por el denominador que ya comentamos para el exponente fraccionario. Evidentemente también se omite el 1, dado que el exponente unitario es a su vez también representado por su omisión. En este caso, x a la 1 medio es exactamente lo mismo que decir raíz cuadrada de x.
Un cuarto ejemplo, 2 a la menos 3, hablaríamos de exponentes negativos. En este caso se aplicaría la misma regla que habíamos comentado previamente. Por lo tanto, 2 a la menos 3 quedaría en este caso como 1 sobre 2 al cubo, perdón. En este caso, como pueden visualizar, se elimina el signo negativo, siempre y cuando se pase a una fracción y en este caso la cantidad como parte del denominador de dicha fracción. El quinto ejemplo tiene que ver también ahora con una variable x a la menos 4, por la regla del exponente negativo, quedaría como lo que corresponde a una fracción, en este caso 1 sobre x a la cuarta. 4 a la cuarta por 4 al cuadrado tiene que ver con la regla del producto. En este caso sería lo mismo que decir que la misma cantidad, en este caso 4, elevado a la suma de los exponentes previamente indicados. En este caso 4 elevado a la 4 más 2, que sería lo que corresponde a 4 a la sexta, para el caso 4096. X al cubo por x al cuadrado aplicaría nueva cuenta lo que corresponde a la regla del producto, lo cual implicaría la suma de los exponentes, dado que es la misma base para ambas cantidades. En este caso quedaría como x a la tercera más 2, quedaría al final como x a la quinta. Lo que corresponde a una fracción, se aplicaría básicamente la regla del cociente, en este caso 2 a la quinta sobre 2 al cubo, quedaría básicamente como 2 a la 5 menos 3. Para el caso quedaría como 2 al cuadrado, que sería igual a 4. Para el siguiente ejemplo, que es el 9, la misma cantidad, en este caso que funge como numerador y denominador, en este supuesto como x a la cuarta entre x al cubo, se aplica la misma regla del cociente y lo que correspondería al resultado quedaría básicamente como lo que corresponde a la misma cantidad x, pero elevado en este caso al exponente que resulte de sacar la diferencia de los exponentes del numerador y denominador previo. En este caso 4 menos 3 quedaría x a la 1 y dado lo que corresponde a la regla del valor unitario del exponente, sería básicamente lo mismo que decir x. Ahora, lo que corresponde a una división adicional, que en este caso sería la misma cantidad, x, pero elevado a la quinta entre x, en este caso se omite el valor unitario, pero sería lo mismo que decir x a la 1. Por lo tanto, quedaría básicamente como x a la 5 menos 1, lo cual nos daría como resultado final x a la cuarta. Lo que corresponde al siguiente ejemplo tiene que ver básicamente con lo que corresponde a potencias. En este caso, una potencia de lo que es una potencia previa, 3 al cuadrado, y luego a su vez elevado al cubo, nos quedaría básicamente como lo que corresponde a 3 elevado al resultado de 2 por 3, que son los exponentes previos. Para el supuesto, quedaría como 3 a la sexta, que nos daría un resultado de 729. El siguiente ejemplo básicamente es ahora con una variable x al cubo y luego a la cuarta, básicamente quedaría como x al resultado de lo que corresponde a la multiplicación de dichos exponentes, 3 por 4, que quedaría como x a la 12. Ahora, 4 por 3 elevado al cuadrado básicamente tiene que ver con la regla de la multiplicación en cuanto a exponentes, por lo cual quedaría o sería lo mismo que decir que el resultado de cada una de forma individual se elevaría en este caso al cuadrado, pero multiplicándose entre sí. Es decir, 4 por 3 al cuadrado sería lo mismo que 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, que sería igual a 16 por 9. Esto es igual a 144. En el último ejemplo tiene que ver con 5 tercios elevado al cubo. Para este supuesto se aplicaría la regla de lo que es la división. Para este supuesto, entonces pasaría básicamente o es igual a decir que 5 tercios elevado al cubo es igual a 5 al cubo sobre lo que corresponde a 3 al cubo. Que para este supuesto, dado que son constantes, se puede en este caso resolver. Quedaría como 125 sobre 27. Ahora, pasando a otras reglas que tienen que ver con radicales, en este ejemplo vamos a ver dos que son muy útiles para lo que corresponde a la resolución de algunas integrales y diferenciales desde un punto de vista netamente algebraico y que básicamente son lo que corresponde a que la raíz de la multiplicación de dos datos es igual a la multiplicación de la raíz de ambos datos.
Esto puede aplicar tanto para una raíz cuadrada como para una raíz enésima. Si vemos el ejemplo, básicamente en este caso, en el primero veríamos que la raíz cuadrada de 3 por 2 sería lo mismo que decir, dado la regla que estábamos viendo previamente, sería igual que la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 2. Esto es equivalente. En el segundo ejemplo vemos una raíz cúbica de lo que corresponde a 2x. En este caso hay que recordar que 2 es un factor, x es otro factor, por lo cual también puede ser representado por lo que corresponde, en este caso, a la multiplicación de las raíces cúbicas de ambos factores. En este caso quedaría como raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de x. Básicamente, estos serían las reglas fundamentales básicas que necesitamos desde un punto de vista meramente algebraico para poder continuar con lo que corresponde a los problemas de derivación e integración. Un breve resumen de algunas de las reglas más esenciales en un sentido muy básico para poder tener la resolución clara y completa de lo que corresponde al curso de integración o derivación. Saludos cordiales.